Me encuentro ante Menga, el mayor dolmen prehistórico del mundo. Contemplarlo produce asombro, fascinación, pero más allá de esta espectacularidad, Arqueomanía quiere conocer quiénes lo levantaron, qué técnica usaron y sobre todo para qué lo erigieron. Acompáñenos a este fantástico viaje a los arcanos, al secreto del megalitismo. Arqueomanía. Antequera, un imperio del Neolítico. En 2016, en Estambul, la UNESCO reconoció al sitio de los dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. Y lo hizo por su paisaje, por la vinculación de sus megalitos colosales a otros hitos del entorno como la Peña de los Enamorados o la Sierra del Torcal. En el Tolos del Romeral se han desarrollado labores de regresión hacia el paisaje original. Su túmulo se contempla ahora en todo su esplendor. Muy cerca de Menga y Viera, pero 1000 años después se erigió el Tolo del Romeral, que la verdad resulta tan espectacular como los primeros. Pero este Tolo del Romeral tiene una singularidad: le da la espalda a la gran montaña sagrada de la Peña de los Enamorados para mirar a otro punto realmente singular, la montaña que hoy conocemos como el Torcal de Antequera. El gran monumento del conjunto es, sin duda alguna, el Dolmen de Menga. Cuando el célebre arquitecto Le Corbusier lo visitó durante la década de 1930, firmó en el libro de honor ofreciendo sus palabras a los ancestros arquitectos. Reivindicaba así el talento y el esfuerzo humanos que hicieron posible el templo. En los dólmenes realmente es muy importante la orientación, ¿no? Define el dolmen. Y más concretamente la necrópolis de Antequera, en donde de tres grandes monumentos megalíticos, solo uno, el de Viera, cumple con el canon de esos 4000 monumentos investigados por el profesor Michael Hosking, de orientar su eje, su mirada, hacia la salida del sol, hacia los equinoccios o hacia los solsticios. Los otros dos de Antequera tienen orientaciones a objetivos terrestres. Menga al perfil humano que tiene justo enfrente, a la Peña de los Enamorados, y el Tolo del Romeral, que tiene una orientación sur, dirige su mirada hacia ese paraje mágico que es el Torcal de Antequera, de donde procedían las primeras comunidades agricultoras, pastoras y artesanas. Tuvo una importancia capital el Cerro del Marimacho, que es un cerro natural de arenisca, igual que el sitio donde se asienta esta gran construcción, y la altitud de aquel cerro y la propia forma en la que ellos imitan y alcanzan los 500 metros sobre el nivel del mar que tiene aquel cerro natural. O sea, es un punto de referencia clave. Pero claro, un dolmen en el fondo es un monumento funerario para honrar a los muertos. ¿Qué relación tiene, por tanto, ese juego de orientación con los muertos que lo habitan? En el año 2017 llevamos a cabo una investigación en el conjunto arqueológico reconstruyendo con materiales efímeros el túmulo que está destruido desde la antigüedad, desde época romana. Llegamos a un descubrimiento asombroso, y es que el sol baña el corredor de acceso a la cámara mortuoria, marca el camino que nos lleva a la muerte, el recorrido, la vida con la luz, con el sol, porque los rayos del sol llegan milimétricamente hasta el umbral de acceso al cubo, a la cámara funeraria que queda en sombra y en penumbra. La luz, el camino de vida, el reino de las penumbras, el reino de los muertos. Exacto. En el proyecto arquitectónico del Gran Tolo del Romeral tenía un problema técnico, y era que la camarita estaba levemente desviada hacia la izquierda. O sea, no estaba en el eje del monumento, y pensábamos que era un error. Y sin embargo, ahora se confirma que los constructores de aquel monumento, que es 1000 años posterior a estos dos, seguían con la misma intención de dejar los restos de los ancestros en la sombra
y en la penumbra. Y la vida, el camino, el recorrido que nos lleva a la cámara mortuoria, la luz. Los grandes megalitos no han tenido siempre el mismo aspecto que poseen en la actualidad. El dolmen de Menga tendría un atrio, que hoy no se puede ver porque está erosionado, que lo haría aún más monumental. ¿Tú crees que la ciencia nos permitiría reconstruirlo para poder disfrutarlo en toda su grandeza? Sí, realmente conocemos su conformación, gracias a las investigaciones llevadas a cabo en los 80 y 90 por la Universidad de Málaga y en 2005 por la de Granada. Pues vamos a ser testigos de un auténtico prodigio. El atrio vuelve a renacer. Este punto del dolmen de Viera me gusta especialmente. Aquí se marca el límite entre el corredor y la cámara sepulcral, separado por este pórtico perfectamente tallado. Tanto Menga como Viera tienen la friolera de alrededor de 6.000 años de antigüedad. Es una profundidad en el tiempo que produce vértigo. Si nos retrotraemos a aquel entonces, nos encontraremos sociedades neolíticas y la pregunta está servida. ¿Cómo demonios pudieron erigir estas obras colosales, moviendo piedras gigantescas, reutilizando estelas? Creo que merece la pena que nos detengamos para tratar de comprender sus formidables técnicas constructivas. El simple hecho de orientar un telescopio para observar un cuerpo celeste tiene dificultad. Hay que pensar que los constructores de los grandes megalitos de Antequera, que situaron sus grandes monumentos mirando a hitos del paisaje y a los solsticios, tenían un conocimiento astronómico y matemático elevado. Michael Hoskin se ha preocupado de censar la orientación de todos los grandes conjuntos megalíticos del Mediterráneo, incluyendo Baleares, Córcega, Cerdeña y el sur peninsular. En la Universidad de Sevilla, en su departamento de prehistoria, se estudian algunos de los materiales obtenidos en las excavaciones del dolmen de Menga durante los últimos años. Leonardo García San Juan, catedrático de prehistoria, nos da algunas claves. Este conjunto de piezas proceden de la excavación realizada por la Universidad de Granada en el dolmen de Menga entre finales de 2005 y principios de 2006. Son lo que denominamos herramientas macrolíticas, en general elaboradas en este caso sobre ofitas, que son unas rocas volcánicas muy duras. Aquí tenemos muchas mazas, martillos empleados en el trabajo de cantería y de elaboración de los ortostatos, de las cobijas y de los pilares del dolmen de Menga. Concretamente, esta pieza que tengo en la mano es una maza enorme que está fracturada por varios sitios, que originalmente podía haber tenido pues prácticamente un tercio más de tamaño. Está muy rota con varias fracturas por los lados debido a fuertes impactos y que tiene una acanaladura central que servía para enmangarla con un enmangue de madera y de correas y posiblemente algún tipo de adherente muy potente, porque esta es una pieza evidentemente para trabajo intensivo y golpes fuertes. Y esto es un buen ejemplo del tipo de herramienta, como digo, empleada en la cantería que da lugar a la construcción del dolmen de Menga. Estas piezas proceden tanto del túmulo como del entorno como del pozo del dolmen. Nos ilustran el tipo de actividad que había en el cerro donde se construyó el dolmen de Menga antes de que se construyera el dolmen de Menga. Es posible que en el cerro de Menga hubiera un pequeño asentamiento antes de que se construyese el dolmen. Y esto es bastante generalizado en el Neolítico europeo. ¿De dónde viene esta sabiduría que ha permitido estos auténticos portentos arquitectónicos? Conocemos una serie de yacimientos propiamente neolíticos, del neolítico antiguo y pleno, lo que es en particular la Cueva del Toro,
que nos aproxima muy bien al conocimiento de esas primeras comunidades productoras, ganaderas particularmente, y también de agricultores, que se establecen en esa comarca. Ese es el germen de lo que aproximadamente unos 1000 años después, en torno hace unos 6000 años, a finales del Neolítico e inicio de lo que conocemos como la Edad del Cobre, van a ser los constructores de estos auténticos monumentos. ¿Qué nos dice la arqueología de quiénes son, de cómo vivían, cómo habitaban y qué relación tenían en sus poblaciones con los grandes megalitos? Nuestro objetivo en el trabajo que estamos haciendo es intentar seleccionar algunos materiales arqueológicos procedentes de excavaciones que se han hecho, sobre todo en las horas recientes del AVE, que nos han sorprendido por la densidad y la entidad de los asentamientos coetáneos a la construcción de los grandes sepulcros que encontramos en la comarca de Antequera. Sabemos hoy día que además del lugar de ocupación o de asentamiento, tuvieron que tener un papel especial para estas comunidades en clave social, de agrupación de comunidades, ¿no? Donde precisamente se está fraguando lo que vamos a ver que después permite ejecutar estas obras monumentales. Sabemos que en torno a eso que nosotros entendemos como un gran esfuerzo suele haber una gran fiesta, ¿no? Se relacionan, intercambian productos, ¿no? Son, entre comillas, como grandes ferias, ¿no? Que suelen estar asociadas a la construcción de esos grandes sepulcros, que en cierta manera generan también memoria, ¿no? Memoria de esos fenómenos, ¿no? Y que generan también territorio. ¿Por qué se encuentra ese material dentro de los fosos y de los silos? Se ve esa intencionalidad a lo largo de todos los recintos de fosos y campos de hoyos o campos de silos europeos, con lo cual es algo común a ese tipo de yacimiento, ese tipo de fenómeno, ¿no? Constructivo. El por qué se decide ocultar o depositar en esas estructuras los restos o elementos que se fracturan para hacer algún tipo de depósito quizás más simbólico, está todavía por dilucidar. ¿Qué nos dice, empezando por lo más obvio? ¿Cómo se alimentaban los constructores de los dólmenes? Esto que parece tan simplemente un hueso de ovicáprido, ¿no? De tipo cabra o oveja, nos deja patente el pasar del ser humano, la acción del ser humano, con algunos de las marcas de corte. Elementos que nos sirven no solo para reconstruir la forma de producción, la forma de alimentación, sino también nos permiten saber si estos animales asociados a estas comunidades se movían y por tanto el ser humano también se movía con ellos. Además tenemos algunos elementos líticos muy característicos de la época, como es esto, que es un molino con una mano, donde se trabajarían los cereales. Otros elementos que están relacionados con esa vida diaria, que además podría ser muy comunitaria, son las producciones cerámicas. Esto se ve que sería un gran plato, ¿no? Exactamente, nosotros lo denominamos como cazuela, ¿no? Y es muy grande y eso podría tener que ver con que el consumo también era de muchas personas. ¿No hay algún elemento que nos permita asegurar que se adornaban? Existen elementos materiales, como tenemos por ejemplo aquí. Esto es una caracola que además se ha perforado para hacer cuenta de collar probablemente, o elementos mucho más cuidados, esta hacha de silimanita que está muy trabajada. Hay pesas de telar en estos yacimientos, por tanto, en verdad vestirían en gran medida de tela, de tejido. Los elementos de producción de tejidos nos están hablando de un tipo de estética. Existen también muestras en otras partes de Europa donde se conservan mejor estos elementos orgánicos, de tejidos, de vegetales, animales. La Cámara de Menga se enriquece con este gran pozo que aún hace más monumental este gran espacio sagrado de la prehistoria. Y cuando veo el pozo, las grandes piedras, la complejidad de su construcción, claro, la pregunta que uno se hace es ¿quiénes lo construyeron? Para comprender bien el sentido y utilidad del Pozo de Menga, hemos viajado a Cerdeña. Allí, varios de estos pozos prehistóricos pueden ser paralelismos válidos para Menga. Acabo de salir del templo Pozo de Santa Cristina y lo hago emocionado y sobrecogido. Emocionado por percibir el eco de lo sagrado, la piedra, el agua, la madre tierra que te acoge en su seno, y sobrecogido por su arquitectura. Es una arquitectura de una geometría perfecta y casi imposible que evocan a pura arquitectura de vanguardia. No parece que estemos en un monumento prehistórico, sino un monumento futurista de hoy en día. Y es que los maestros de la Edad del Bronce, de hace 3.500 años,
supieron crear una arquitectura que hoy, en pleno siglo XXI, aún nos emociona y sobrecoge. El pozo del Dolmen de Menga siempre nos llamó mucho la atención, ¿no? Parecía un unicum, pero cuando uno va conociendo lugares megalíticos importantes en otros puntos de Europa, pues se encuentra esta presencia sagrada, si cabe, del agua en lugares megalíticos. Es el caso de este templo pozo de la Nuraga de Santa Victoria de Serri en el corazón de Cerdeña, que nos habla de piedra, agua y probablemente ritual sagrado. Las motillas, como la de Azuer, son grandes construcciones del bronce peninsular que también están relacionadas con el agua. Federico Porceda está trabajando en Serri y nos da las claves. No es un pozo porque aquí no hay una fuente de agua, entonces el agua se ve de fuera con la canalización. Cuando llueve, el agua está al interior de la cámara. La entrada del templo está dada para atrio y la escalera. En originalidad, el templo fuera todo cubierto ¿Por una bóveda? Con unas tolos. ¿Qué tipo de rito crees que tendría lugar aquí? El culto es seguramente del agua, porque una reserva de agua, entonces la cosa más importante es el agua. ¿Y qué nos dice la arqueología de su fecha de construcción aproximada? En el 12 siglo a.C. El culto al agua, gracias a su abundancia, es un fenómeno que se ha mantenido en Antequera. Su propio patrón, el Señor de la Salud y de las Aguas, una advocación de la Edad Moderna, apoya esta tesis. Incluso algunos textos hablan de la venta de agua de Menga durante el siglo XVI. Y lo colosal de Menga se magnifica en la gran losa que cierra pues, la cámara, ¿no? Es una losa enorme, pesa nada más ni nada menos que la friolera de 160 toneladas. Una investigación reciente publicada confirma que las grandes piedras azules del célebre yacimiento de Stonehenge, en Gran Bretaña, fueron trasladadas desde un lugar lejano. Son piedras que ya se habían empleado dentro de la cultura megalítica de la isla en un recinto previo. Eso nos sitúa ante dos incógnitas: la reutilización de grandes piedras y, en el caso de Menga, la localización de la cantera o las canteras de las que se extrajeron los ortostatos y las cobijas de cierre. El primer aspecto parece claro. La reutilización de grandes piedras y su traslado a otros lugares era un fenómeno frecuente en la prehistoria, como se comprueba en el Dolmen de Soto o en el Tolos de Montelirio, por citar casos cercanos a Menga. La segunda cuestión presenta grandes novedades. Por una parte, se ha localizado fehacientemente la cantera en la que se excavaron todas las grandes piedras de Menga, a excepción de una, de la más grande. Esta cantera está aproximadamente a 1 kilómetro en línea recta del monumento, bajo la ermita de la Vera Cruz. Pero la gran novedad es la localización de la cantera de la que se extrajo la gran losa de cierre de 170 toneladas. Está situada a más de 3 kilómetros del monumento y hay que salvar un importante desnivel en un hipotético trayecto sobre una pista artificial o calzada. La pericia y el conocimiento de los ingenieros neolíticos era de gran profundidad y su destreza técnica inapelable. La secuencia de corte y extracción bien pudo ser de esta manera. Los grandes megalitos de Antequera eran el centro de un territorio, el vórtice de una cultura de gran dimensión. Sus antecedentes en la cueva del Toro del Torcal, con elementos de gran sofisticación como la Venus neolítica o el cráneo copa, no son más que la punta de un iceberg. En Casabermeja,
En la ladera sureste del Torcal, la edad del cobre dejó huellas que se están recuperando. Piedras de Mitra, es toda una novedad. Al fondo se divisa el manto nevado de Sierra Nevada y este lugar, aparte de este paisaje tan hermoso, tiene un altísimo valor arqueológico. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, por lo que venimos llamando la arqueología de las toponimias. Fijaros que este sitio se conoció por la gente del pueblo históricamente como las Piedras de Mitra. Probablemente ninguno de ellos supiera que estaba invocando a una antigua deidad mistérica que por algún motivo prolongó su sombra a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar es porque este sitio va a demostrar que los yacimientos de Antequera, los dólmenes de Antequera, tuvieron un hinterland de una cultura muy similar y por tanto con honda relación. Andrés, vaya sitio y vaya sorpresa, ¿no? Pues la verdad que sí, estamos en un yacimiento, en una sepultura que pertenecen a la edad del cobre. Por la cultura material que llevamos hasta el momento, estamos en los momentos iniciales del Calcolítico. Estaríamos hablando, por tanto, hace unos 5.000 y pico años, en torno a los 5.000 años, entre la construcción de Menga y la construcción del Romeral. Habéis empezado a excavar la covacha y ¿qué ha aparecido? Las distintas cavidades que presenta en la roca están acondicionadas con muretes, acondicionando el espacio para utilizarlo como sepulcro. Hemos encontrado un hacha de cobre, digamos, que ya nos está indicando, ¿no?, la cierta jerarquía que podían tener estas sociedades. Tenemos argumentos en las distintas edades que puede haber más enterramientos, que tengamos aquí una necrópolis de este periodo. Si hay un lugar que prometía grandes novedades y desde luego no ha defraudado, es la Peña de los Enamorados. Hasta este verano se pensaba que era un campo de menires, una instalación previa a Menga, cuyo atrio se orienta hacia el gran antropomorfo. Lo que parece más plausible es que si aquí hay un lugar de elevada significación simbólica y religiosa antes de la construcción de Menga, tenga asociación con algunos de estos bloques de piedra y que algunos de estos bloques de piedra hayan sido el foco de una actividad ritual, es decir, podrían haber sido piedras levantadas o menires. Este año ha comenzado la excavación con resultados prometedores. Llevabas años diciendo que aquí en este sitio absolutamente privilegiado, debajo de la gran Peña de los Enamorados, existía un dolmen. El dolmen acaba de aparecer. Ha sido un momento muy especial. Teníamos la sospecha de que era posible que aquí hubiese un pequeño monumento megalítico. Los primeros días teníamos bastante incertidumbre. Cuando a los 3 días pues aparecieron los primeros restos humanos, fue una emoción bastante especial por lo que representa encontrar una estructura megalítica aquí, en este lugar, pero también por el conjunto megalítico que preside esta región y que domina esta región en Antequera, que es tan importante. Y también había una sorpresa que nos aguardaba en la entrada, ¿no? Hay claramente una disposición, que es la entrada a la estructura, orientada hacia el este, con una posible puerta, que sería esta losa que está aquí delante, y detrás de la losa y entre los dos ortostatos que delimitan la entrada, pues descubrimos una pieza que es un betilo. Por la posición que ocupa, casi con toda seguridad tiene una significación apotropaica, es decir, está protegiendo la entrada al monumento y está haciendo pues una función simbólica como de guardián, guardiana o centinela de la estructura funeraria en la que se encuentran los antepasados de estas comunidades. La forma me recuerda a la forma de la peña. ¿Podría tener también esa capacidad como una reproducción del paisaje también? Tiene una forma muy particular, ciertamente, porque los betilos son piedras poco elaboradas o poco talladas o poco trabajadas, son piedras en un estado cuasi natural, suelen tener más bien una forma cilíndrica o subcilíndrica o troncocónica. A medida que se avanza, la complejidad aumenta. Ha aparecido unas estructuras de piedra que parecen compartimentar la zona interna de la cámara funeraria. Parece que hay aquí como una especie de semicírculo formando como una cista, ya que el individuo este se apoya directamente sobre lajas de piedra y además está rodeado por piedras de este tamaño así grande y mediano. Está en posición primaria con las piernas flexionadas y parece ser masculino. Dentro de lo que es la estructura megalítica parece que hay ciertos tipos de compartimentación que separan unos individuos de otros. Estos dos individuos que aparecen
en posición primaria se diferencian de los otros que íbamos encontrando antes, que estaban semiarticulados o quizá en posiciones secundarias. Puede deberse a una de las primeras fases de ocupación de la estructura, ya que posteriormente vemos que algunos fueron más desplazados para seguir introduciendo nuevos individuos. Hemos encontrado 2 recipientes cerámicos en la zona aquí oriental de la tumba. También nos aparece bastantes líticos, microlitos de sílex asociados a los cráneos. Las primeras dataciones, realizadas sobre restos de los niveles medios y superiores, sitúan cronológicamente el dolmen en la Edad del Cobre, aunque no hay que descartar una fundación más antigua, en el final del Neolítico. El conjunto de las tierras de Antequera está generando un bagaje arqueológico que aumenta a un ritmo muy alto. Para ello, este mismo año se va a inaugurar el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera, un nuevo equipamiento cultural de gran calado. Aurora, es tan descomunal este dolmen que no parece obra humana, ¿no? Yo me figuro en la antigüedad, esto dirían que es obra de gigantes o de dioses. Sí, efectivamente llamaba muchísimo la atención por la escala del espacio, por la propia ubicación, y de hecho el obispo de Málaga en 1530 autorizó la construcción de un oratorio cristiano aquí muy cerca de la cueva, quizás con objetivo de resacralizarla. Pero esa visión fue cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, ya hay una visión más científica a mediados del 19 con Rafael Millana, que es un arquitecto malagueño, que viene aquí a hacer su proyecto, pero pasa por la cueva de Menga, la dibuja, la estudia, y él llega a la idea de que esto es un verdadero templo druida. Después ya dio un salto con una figura muy importante, fue Romero Robledo. Él es el que promueve su declaración como monumento nacional en 1886, que es el segundo monumento en España, y además promueve la construcción de un primer museo del sitio, justo aquí. Aquí va a poner el museo, justo en la puerta del dolmen. Sí, era un pequeño espacio de 150 metros cuadrados, era un proyecto de casa para el guarda. El descubrimiento posterior en 1903 de Viera y Romeral nos hace comprender esto como un auténtico espacio prehistórico, y por supuesto la ubicación que menos intercepta esas visiones cruzadas es aquí en el Llano de Rojas. ¿Nos enseña el museo? Claro que sí. Museo de los Dólmenes. Tras este hermoso nombre, sin embargo, hay mucho conocimiento y mucha historia y alma del propio lugar, ¿no? Sí, está el trabajo de muchos profesionales de la arquitectura, la arqueología, el paisaje y luego de muchas personas vinculadas a la historia de los dólmenes. Nos gusta hablar de que es un museo de sitio, porque es un museo que está vinculado precisamente a explicar y a complementar la visita al yacimiento, que es lo importante de este lugar. En este vestíbulo queremos contar el valor universal excepcional de los 6 sitios patrimonio mundial vinculados al megalitismo. Vamos a tener la exposición permanente que va a explicar el sitio, primero contando la prehistoria de los pobladores, de los constructores de los dólmenes, y luego, por supuesto, una zona específica de las biografías de Menga, Viera y Romeral. ¡Wow! ¡Qué vista! No lo esperabas, ¿eh? No. Es la misma vista de Menga, es decir, está orientado perfectamente al gran icono, al gran símbolo de Andalucía, que es la Peña de los Enamorados. Hemos querido que el museo precisamente complementa la visita al yacimiento, y el edificio, pues en cierta manera también recupera esas claves para que siempre haya vínculo entre las colecciones que aquí se van a exponer con el sitio del que proceden. Es la idea, ¿no? El megalitismo no solamente son grandes piedras, lo hemos repetido mucho, sino el diálogo con el paisaje, y ahora mismo estamos viendo lo que se vería desde el interior de Menga. Absolutamente. No podemos encontrar un cuadro más hermoso, ¿eh? A medida que pasan los años y se perfeccionan los resultados de la investigación científica, la sociedad que fue capaz de producir los grandes megalitos de Antequera empieza a mostrar su verdadera dimensión.